Sean bienvenidos a su noticiero en Agenda TV. Les saluda Stephanie Barahona y en esta edición conoceremos un poco acerca del sector de la población, que muchas veces pasan desapercibido, pero día con día enfrentan los problemas de la sociedad como cada uno de nosotros. Pero antes, veamos los titulares. Retos en el área laboral para las personas con discapacidad. Desafíos de la movilidad urbana para las personas con discapacidad en El Salvador. Talleres sobre la educación de personas con discapacidad en el tema movilidad urbana. Desafíos médicos y rehabilitación de la población con discapacidad física. Las leyes que protegen a las personas con discapacidad en El Salvador. ¿Realidad o mentira? En El Salvador, las personas con discapacidad se ven expuestas a enfrentar nuevos retos y superar barreras, como por ejemplo en el ámbito laboral, en el cual las empresas no dan el apoyo de este sector de la población. Asimismo, las leyes no cumplen según lo establecido. El periodista Brandon June nos hablará un poco más sobre el ámbito laboral para las personas con discapacidad. La vida de una persona con discapacidad en El Salvador está rodeada de demasiados retos y obstáculos que le imposibilitan poder tener un desarrollo normal y digno. En el área laboral, estas personas sufren discriminación y estigmas relacionadas a su discapacidad. El Ministerio de Trabajo está encargado de velar y ayudar a estas personas para que se puedan desarrollar en un ambiente propicio en donde éstas puedan trabajar y desenvolverse libremente. Jenicen Galvez, psicóloga del Ministerio de Trabajo, nos habla al respecto de este apoyo por parte del ministerio. ¿Verdad? A nivel central, en este caso San Salvador, acá en La Libertad, pues cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad, pues los atendemos. Hay 2 pasos que se realizan. En principio, pues nosotros hacemos una pequeña entrevista para verificar si la persona tiene currículum, si necesita alguna asesoría, por ejemplo, ya para ir a la entrevista laboral, ¿verdad? También, por ejemplo, nosotros consultamos si la persona ya tiene una certificación, ¿verdad? Ya sea del IA o que ellos hayan hecho el proceso con alguna otra institución, ¿verdad? Que sea acreditada. Si no la tienen, también el Ministerio de Trabajo cuenta con una alianza, en este caso con el IFE, ¿verdad? Para poder nosotros hacer la solicitud. A pesar de la ayuda y guía que el Ministerio de Trabajo establece para poder apoyar a estas personas con discapacidad a encontrar trabajos dignos en donde éstas puedan desarrollarse libremente, la brecha entre lo que se dice y lo que se hace es muy grande, pues hoy en día las empresas buscan que las personas con discapacidad se acoplen a la plaza laboral que ellos ofrecen y no acoplar las plazas a las diversas discapacidades que existen. Helen Jacob, representante de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, explica cuál es el camino más común que una persona con discapacidad toma para poder subsistir en el ámbito laboral. Son como redes de apoyo comunitario donde ellos solo les enseñan cómo hacer un plan de negocio y que ellos hagan como una cooperativa económica. Por lo mismo que yo les menciono, porque el mercado laboral y el mercado económico para personas con discapacidad es bastante limitado, ¿verdad? Entonces el hecho, más que todo, siempre tiene que ser tiendas, emprendedurismo, para poderse sostener, porque es lo que yo les menciono, en las grandes empresas no siempre hay oportunidad y a veces también se vive la discriminación entre las mismas instituciones que contratan. También está la unidad de atención sociolaboral en la fundación que tratan de colocar a personas con discapacidad jóvenes en diferentes instituciones, por ejemplo, Callejas, por ejemplo, Ternova, Fundación Gloria de Criet, que son bastante, que trabajan como de la mano. La Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad en su artículo 63 establece que todo empleador está obligado a contratar como mínimo a una persona con discapacidad por cada 20 trabajadores que tenga a su servicio. En el día a día, pocas empresas cumplen con esto, ya que existe una ley, pero no existe un reglamento, y es de vital importancia para este sector de la población que la ley se cumpla a favor de las personas con discapacidad y así desarrollar una verdadera inclusividad en el país, informó para En Agenda TV Brandon Funes. Los retos que las personas con discapacidad enfrentan en el ámbito laboral realmente son muchos, pero no son el único desafío que esta población tiene que superar día con día. En El Salvador, la movilidad urbana es otro reto que se ven enfrentados a superar, ya que la infraestructura inaccesible, como rampas mal diseñadas y la señalización inadecuada, agravan la situación.
En el siguiente reportaje conoceremos los desafíos tras la movilidad urbana para este sector de la población. La movilidad urbana para las personas con discapacidad es un reto creciente en El Salvador. La inclusión de infraestructura urbana es uno de los aspectos con los que menos cuentan las vías terrestres del país. Las calles, los transportes públicos y los espacios urbanos no siempre están diseñados para garantizar su acceso y participación plena en la vida social de estas personas. En San Salvador, muchas aceras no están adaptadas para el paso de silla de ruedas, lo que obliga a las personas con discapacidad a utilizar las calles, arriesgando su seguridad. Las rampas, cuando existen, son pocas y muchas veces mal diseñadas, con pendientes excesivas o bloqueadas por vehículos mal estacionados. Muchas de estas rampas no cumplen con la norma técnica. Hay unas rampas que son demasiado inclinadas, que la misma persona pues no puede por sí solo, aunque normalmente quizás sí pueda movilizarse en su silla, pero si la rampa es demasiado inclinada o no cumple con la norma, ¿verdad? La inclinación estándar o la especificada, entonces tiene que buscar ayuda. Además, los cruces peatonales no siempre cuentan con señales sonoras o táctiles, lo que dificulta la movilidad de quienes tienen problemas de visión, aunque este también es un reto menor comparado con las barreras físicas. El transporte público en El Salvador presenta dificultades significativas para las personas con discapacidad. Según datos de organizaciones como Asociación Los Angelitos, la mayoría de los vehículos no cuentan con rampas o accesos adaptados, lo que obliga a las personas con movilidad reducida a depender del transporte privado o servicios costosos como taxis. Eso afecta a las personas con discapacidad porque si las aceras están deterioradas, por ejemplo, los tragantes están destapados, y hay obstáculos como postes, pequeños muros o infraestructuras de metal o de algún otro material en el medio de las aceras, puede causarle algún daño a las personas mientras se movilizan. En el caso de las personas con discapacidad física, en muchas ocasiones incluso se ven forzados a tener que bajar a las calles para poder desplazarse porque los espacios peatonales están invadidos por este tipo de obstáculos e incluso por vehículos estacionados sobre las aceras. Aunque algunas rutas del transporte colectivo en la capital cuentan con vehículos adaptados, estos no son suficientes para cubrir la demanda y en muchos casos las personas deben de esperar un largo tiempo para encontrar un transporte accesible. En muchas ocasiones, los proyectos de construcciones de infraestructura pública no contemplan las medidas establecidas en la norma técnica salvadoreña de accesibilidad al entorno físico, urbanístico y arquitectura. En el caso de San Salvador existe la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Ese es en el caso de San Salvador, en la cual todos los proyectos tienen que entrar ahí para su aprobación, tanto obras nuevas, ampliaciones, remodelaciones, y dentro de los requisitos que se pide ahí es que esos proyectos tienen que ir acorde a lo que es la norma técnica. Claro, si algún proyecto está falto de algún elemento o tal vez se ha considerado pero no con los elementos que debe tener o las dimensiones o los materiales, entonces ahí se les hacen las observaciones. Hasta que ya cumplan con eso, entonces ya se le da el aval y posteriormente al momento de recibir el edificio ya construido, remodelado, ampliado, se verifica pues que todo lo que esté en planos esté en la realidad. Si bien algunos edificios públicos y centros comerciales en las principales ciudades han incorporado rampas y elevadores, la falta de un sistema de control y supervisión limita la efectividad de estas medidas. Además, no siempre se cumplen las normativas sobre el diseño universal de las ciudades, lo que crea un aislamiento social de las personas con discapacidad. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil y de personas con discapacidad están impulsando iniciativas para sensibilizar a la población y a las autoridades sobre la importancia de la accesibilidad universal. Muchas personas pueden ver que este relieve que hay en la calle
Solo es un adornito que han puesto. No, no es un adorno. Tal vez lo que sí debería de haber un poquito más de énfasis es en mostrarle a la población salvadoreña para qué está puesto ese relieve en la calle. Esperamos que este consejo, que es el encargado de estar al pendiente de las personas con discapacidad, también pues desarrolle de mejor manera el rol para el cual han sido asignados. La movilidad urbana de las personas con discapacidad en El Salvador sigue siendo un desafío que requiere un enfoque integral y urgente. Aunque algunos avances se han logrado, el país aún enfrenta obstáculos para garantizar una movilidad accesible, segura e inclusiva para todos los ciudadanos. Es necesario un esfuerzo coordinado entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil para transformar las ciudades en espacios donde todas las personas, independientemente de su capacidad física, puedan desplazarse libremente y participar plenamente en la vida urbana. Realmente la movilidad para una persona con discapacidad física o sensorial es un reto a vencer aquí en El Salvador. Por otro lado, no todo es negativo. En el tema de la movilidad se están desarrollando talleres para promover la educación sobre la movilidad urbana inclusiva, enfocándose en personas con discapacidad. Esta iniciativa busca eliminar barreras y garantizar el respeto de sus derechos en el transporte y los espacios públicos. Eduardo Presa nos amplía la información. Con 27 años de experiencia, la maestra Kelly Montalvo nos cuenta cómo su trabajo no se siente como tal, sino como una diversión. Trabajar con niños de 4 a 6 años le ha permitido aprender tanto de ellos como ellos de ella. Para mí no es un trabajo, para mí es una diversión venir, compartir con ellos. No soy yo la que les enseño, son ellos los que me enseñan a mí, ¿verdad? Porque aquí es otro mundo. Aquí no hay envidia, malicia, o sea, el amor que ellos le dan es lo más puro y sincero que usted puede recibir. Usted viene aquí con aquello que ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, yo vengo a divertirme, o sea, mi trabajo es una diversión. Estos niños tienen necesidades muy diversas, desde aquellos con autismo hasta niños con discapacidades visuales y auditivas. Cada uno necesita una atención distinta. Algunos se comunican con lenguaje verbal, otros a través de gestos o señas. Pienso en cada uno de ellos a la hora de planificar, porque las necesidades de cada uno son diferentes. Los materiales que se preparan son diferentes, ¿verdad? He tenido grupos donde tengo niños de baja visión, de audición, autismo, deficiencia intelectual, Down, ¿verdad? Siempre he tenido de todo un poco. Entonces, cada uno tiene sus características y sus necesidades. Entonces, algunos niños tienen lenguaje verbal, otros niños tienen lenguaje no verbal. O sea, usted les aprende a comunicarse por señas o por gestos o por todo eso. Aquí el material debe de ser material concreto o material de láminas grandes, llamativas, para trabajar con cada uno de ellos. Con estos talleres se da un paso hacia una ciudad más inclusiva, donde la movilidad urbana no sea un obstáculo, sino un derecho para todos. Desde aquí queda el reto de convertir estas enseñanzas en acciones. Informó para En Agenda TV, Eduardo Presa. Es bueno saber que ya se están implementando estos tipos de talleres, ya que es muy importante que la inclusión se practique en el país, aunque el tema de movilidad no es el único reto a superar en El Salvador. Aproximadamente el 20% de la población es afectada por una discapacidad, afectando también el acceso a la educación superior. El periodista Manuel Cermeño nos informará más sobre el tema. Efectivamente, la diversidad funcional es un elemento fundamental en el desarrollo del diario vivir de las personas, en especial cuando ésta afecta directamente las posibilidades educativas y profesionales de la ciudadanía. El 20.4% de la población de El Salvador presenta una condición funcional incapacitante, y de este porcentaje, un 15.7% se encuentra entre los rangos de edad escolar y universitaria.
siendo respectivamente 7.3 en edad escolar y 8.4 en rangos de los 15 y los 29 años. Estos según datos recuperados del análisis sobre la situación de las personas con discapacidad en El Salvador 2023, publicado por ONFPA y el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este último dato es el que nos interesa. Según una encuesta realizada por la Universidad Francisco Gaviria, solo un 14% de todos los graduados anualmente alcanza la educación universitaria. Es pertinente que nos preguntemos cuántos de este porcentaje afectado por diversidades funcionales y cuántos en la única universidad pública de El Salvador. Nos platica la ingeniera Carolina Rivas de Rosales, coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario al respecto. Casi siempre anda alrededor de 60 aspirantes. Y eso es a nivel de toda la universidad. Estamos hablando tanto en la sede central como en las facultades multidisciplinarias. Respecto a esto, debemos entender que en las instituciones deben existir programas y adaptaciones necesarias en el espacio de tránsito para que les padecen de condiciones que dificulten su movilidad. Platicamos con el licenciado Jonathan Alas de la Unidad de Educación Superior Inclusiva para hablar respecto a estos proyectos. Se incluye tanto lo de las losas esas amarillas como que todo el espacio donde recorre la guía podotáctil ya no tenga gradas, sino que se van demoliendo las gradas, se ponen rampas, se ponen pasamanos, y si hay pasos vehiculares, se hacen los túmulos peatonales, que se llama. Es esencial que las universidades implementen políticas y adaptaciones que garanticen la inclusión de personas con discapacidad funcional, asegurando igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Informó para ustedes Juan Luis Cermeño. Volvemos al estudio. Muy importante conocer que a pesar de las dificultades y los retos, existen iniciativas para todas aquellas personas con discapacidad. Esto para que puedan superarse académicamente. Pero entre los desafíos también superarse una discapacidad física es mucho más que un reto médico. Es enfrentarse a un sistema de salud con limitaciones y a una sociedad llena de barreras. Y es justo de lo que trata la crónica de los periodistas Gerardo Jovel y Manio Cerveño. Veámosla. En El Salvador, más de 400.000 personas padecen algún tipo de discapacidad física, enfrentando desafíos y retos con relación a su proceso de rehabilitación. Hoy analizamos estos desafíos y retos en el que muchas personas, muchos salvadoreños, tienen que padecer por su condición física. La rehabilitación es un proceso fundamental para las personas con deficiencia motriz, ya que buscan mejorar su calidad de vida, fomentar su independencia y promover su plena reintegración a la sociedad. Este proceso incluye terapias físicas, ocupacionales y psicológicas que ayudan a recuperar las habilidades motoras, adaptarse a nuevas formas de movimiento y superar barreras emocionales. Además, la rehabilitación no solo se enfoca en la persona, sino también en preparar a sus familias y comunidades para brindar apoyo afectivo. Pero primero, debemos de conocer en qué consiste un proceso de rehabilitación. La licenciada María de Hueso lo explica. El proceso de rehabilitación es bien amplio y eso va a depender de muchos factores. Va a depender primero de la patología o el diagnóstico con el que el paciente nos visita. Va a depender muchas veces también de la escolaridad, de la edad, si es activo laboralmente o no. Por ejemplo, ¿cómo podemos decir o en qué podemos enfocarnos en la rehabilitación? La rehabilitación no solo es el rehabilitar, valga la redundancia, lo que es musculoesquelético. También la rehabilitación es bien amplia porque agarra también los factores psicológicos y sociales del individuo. En El Salvador, uno de los mayores retos para acceder a los procesos de rehabilitación física es la falta de equipos especializados y personal capacitado en muchos de los centros de atención en salud. Muchas personas deben de esperar meses para recibir terapias esenciales, mientras que otras enfrentan el traslado hacia zonas urbanas debido a la ausencia de servicios en las áreas rurales. Esta situación limita sus oportunidades de recuperación y afecta en su calidad de vida. Mejorar la infraestructura y formar profesionales especializados es fundamental para garantizar la rehabilitación accesible y efectiva para todos. Carlos Martínez indicó que por sus razones prefiere recibir sus terapias en un lugar privado. Yo ahorita tengo suspendida la terapia y la hago particularmente. Yo tengo un señor que es terapista y que es cachimbón. ¿Me entiendes? Así es que, no, aquí no los molesto yo por eso. Yo sé que no se puede. ¿En qué sentido no se puede?
No me voy a meter en dificultades. La terapia que usted recibe es movilidad, para movilidad. No, es para quitar también tal vez el dolor. El acceso a terapias de rehabilitación está limitado por la falta de personal capacitado y la alta demanda de los servicios. Esto genera largas listas de espera y pocas opciones de cupos para las citas, dejando a muchas personas sin la atención que necesitan a tiempo. Oscar Saavedra indicó que las terapias que recibe en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI son 2 cada semana. Son 3 terapias, una como estoy del brazo, estoy malo, del hombro me ponen una como algo caliente, después electros, unos rayos electros y lo último es ejercicio en el brazo. Eso consiste. ¿Presenta algún tipo de retos el venir a... En El Salvador, las personas con discapacidad enfrentan grandes dificultades para acceder al transporte público. La falta de infraestructura adecuada como las rampas o espacios designados y la poca sensibilización de los conductores limitan su movilidad. Este problema afecta su independencia y dificulta su acceso a oportunidades de educación, empleo y salud, dijo la fisioterapeuta Marta Arévalo. A veces el acceso está más que todo en el transporte. Por ejemplo, mamás con niños con parálisis cerebral que son grandes, es difícil que se puedan mover, ¿verdad? Hoy con lo del COVID, pues se abrió en algunas áreas de rehabilitación, algunos centros, habilitaron esta modalidad de la teleclínica. Entonces eso permite que los terapeutas se conecten, ¿verdad?, con los pacientes vía celular o por una llamada. Pero eso nos ha ayudado un montón porque al menos es una forma de monitorear al paciente, a la familia, educarle, entrenarle. Superar los desafíos de la discapacidad física en El Salvador conlleva a más que un esfuerzo. Requiere de un compromiso por parte del Estado y la sociedad para solventar los problemas de las personas con esta condición. Para En Agenda TV les informó Gerardo Jovel. Con esta información nos queda más claro que una discapacidad es un reto difícil para cualquier persona, y aún más si no se cuenta con la ayuda necesaria para una rehabilitación. Eso genera la pregunta de si se cuenta con un marco legal donde se establezcan los derechos o garantías de las personas con discapacidad en El Salvador, y por esto nuestra periodista Angie Guerrero nos ayudará a conocer más sobre este tema legal que protege a una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad enfrentan desafíos en su vida cotidiana, desde barreras arquitectónicas hasta prejuicios sociales. La Constitución de la República, así como diversas leyes y normativas específicas, establecen una serie de garantías para la protección y bienestar de este sector. Sin embargo, la efectividad de su cumplimiento sigue siendo un tema de debate en el país. Una de las principales leyes que protegen a las personas con discapacidad en El Salvador es la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece una serie de derechos fundamentales en el área como la educación, el trabajo, la accesibilidad y la salud. Con el tema de las personas con discapacidad, se estaba haciendo el estudio en la comisión de una reforma que eran más de 60, se estaba reformando la ley en un 60%. Y al final la detienen, como decimos, de tajo, de una vez. Y llevamos así 3 años. A pesar de este marco legal, la implementación efectiva de estas leyes enfrentan obstáculos significativos. En primer lugar, la falta de conciencia social dificulta la inclusión plena en la vida laboral y social de las personas con discapacidad. Además, las políticas de empleo inclusivo no han sido implementadas correctamente y muchas empresas, tanto públicas como privadas, no cumplen con la cuota establecida por la ley. El Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, CONAIPD, quien es el ente rector encargado de elaborar políticas nacionales de inclusión, mantienen un perfil bajo ante la falta de leyes que amparen a las personas con capacidades diferentes. Pues el CONAIPD, que es el ente rector, ¿verdad? Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pues últimamente no ha tenido un papel protagónico en cuanto a la inclusión, ¿verdad?, de las personas con discapacidad en diferentes áreas. Entonces es como que ahorita no hay ente rector, no hay quien regule, por ejemplo, multe a las empresas por incumplimiento de las leyes.
La integración efectiva de las personas con discapacidad depende de la voluntad política y el compromiso social para transformar la legislación en acciones concretas que promuevan la verdadera inclusión en El Salvador, creando la igualdad de oportunidades para todos los salvadoreños. Informó para En Agenda TV, Angie Herrero. El marco legal en El Salvador sigue siendo un tema sin base fundamental para su implementación. Existen las leyes, pero con la poca iniciativa de ponerse en práctica. Nace la pregunta, ¿cuál es la situación de los derechos humanos para las personas con discapacidad? Conozcamos más sobre el tema. La situación de los derechos humanos enfrenta un punto crítico y aún más a todas aquellas personas que padecen de una discapacidad física. Es muy importante reconocer todas aquellas instituciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, la abogada Liliana Serrano nos brinda mayor información. Tenemos el Código Penal, que ya lo regula también una sanción que son tantos años de prisión por el caso de discriminación o vulneración a algún derecho a este tipo de personas. En cuanto al ámbito laboral, también tenemos el Código de Trabajo, que ya sanciona con tantos salarios mínimos, como ya habíamos dicho, y la ley especial de inclusión para personas con discapacidad, de hacer valer como el derecho de justicia que estas personas se merecen. Entre ellas tenemos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que esta se encarga de recibir denuncias. Así también está el Consejo Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad Física. Asimismo, identificamos algunos de los artículos que respaldan los derechos de todas aquellas personas con discapacidad, así como también las sanciones que recibirían las personas al violar sus derechos. Juan Francisco Laínez relata su historia de cómo un accidente en su trabajo de campo lo dejó con una discapacidad física hasta la actualidad. Escuchemos su historia. Me di vuelta y dejarle el lazo. Cuando dejarle el lazo, llegué a topar en un troncón y donde topé en el troncón con el otro pie, me detuve y detuve el buey. Ahí donde me pude zafar yo. Aquí tengo la herida. Nada, ¿no? Ni el administrador, nada. Era lo que me dieron, así cuidado con la agüita. Garantizar sus derechos no solo es una obligación legal, sino un compromiso ético que nos beneficia a todos. Informa para En Agenda TV, Stephanie Barahona. Con esto nos queda más claro cuál es la situación de los derechos humanos para las personas con discapacidad física y sensorial. Está claro que este grupo de la población necesita que se cumplan sus derechos para poder vivir en una sociedad más inclusiva. Y es por eso que nuestro periodista Eduardo Presa nos hablará más acerca del tema. En El Salvador, el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad física es un tema urgente y poco atendido. A pesar de leyes vigentes como la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, muchos aún enfrentan obstáculos diarios en su vida. Necesitamos poner atención en este tema, especialmente tras recientes denuncias sobre la falta de accesibilidad en instituciones públicas y el transporte colectivo. Estos problemas muestran la falta de compromiso en su aplicación, afectando los derechos básicos de movilidad y acceso a servicios. La evolución de esta problemática refleja el incumplimiento constante de leyes. En el último año, la Fundación para la Salud y el Desarrollo Integral, FUSADIS, reportó más de 500 denuncias de personas con discapacidad física por no contar con acceso adecuado a lugares públicos. Este dato revela cómo las políticas no se implementan de manera efectiva, dejando a muchos de ellos vulnerables. Las cifras lo demuestran. Según el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, solo el 20% de los edificios en el país son accesibles. Mientras tanto, detractores afirman que adaptar estos espacios es demasiado costoso. Sin embargo, el verdadero costo es la exclusión de un sector significativo de nuestra población que merece igualdad de condiciones. El respeto a los derechos humanos no es negociable. Hacemos un llamado a las autoridades para transformar las promesas en acciones concretas. Informó para ustedes Eduardo Presa. El impacto emocional de vivir con una discapacidad varía según su origen.
En la siguiente nota analizaremos las diferencias entre adquirir una o nacer con ella, como el apoyo psicológico que transforma esas experiencias. Mónica González nos informa. En El Salvador, un 20.4% de su población cuenta con una discapacidad según la Encuesta Nacional de Salud de 2021. Esta condición genera desafíos emocionales distintos según su origen, ya sea de nacimiento o adquirida. Desde el punto de vista emocional, se explica cómo el duelo afecta de diferentes maneras, pero destacando la importancia del apoyo psicológico en cualquier circunstancia. Nosotros buscamos de que las personas puedan integrarse a grupos de apoyo y que puedan recibir atención psicológica, si no la quieren de manera directa, pero sí de manera grupal, para que puedan ir reconociendo, ¿verdad? Y viendo de que tienen más habilidades. Tras adquirir una discapacidad, la persona tiene que atravesar las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Si no se manejan adecuadamente y la persona se estanca en alguna de estas, pueden llevarla a una profunda crisis emocional. Por otro lado, adquirir una discapacidad significa enfrentar un cambio radical en la vida cotidiana. Esto implica no solo superar un duelo emocional, sino también aprender a adaptarse a nuevas limitaciones. Extraño muchas cosas. Extraño la independencia de saber dónde me encuentro cuando estoy en lugares desconocidos. La discapacidad congénita no implica la pérdida de habilidades, pero las barreras sociales y estructurales influyen desde la infancia. En muchos casos, las personas deben adaptarse a un entorno que no considera sus necesidades, limitándolos. En la calle me daba pena andar con el bastón. La gente se acercaba y hasta lloraba. La discapacidad, ya sea de nacimiento o adquirida, implica retos únicos que requieren tanto apoyo social como psicológico, y el abordar estas necesidades es clave para garantizar una inclusión real. Para En Agenda TV, Mónica González. En el país, el proceso de rehabilitación física para personas con discapacidad enfrentan múltiples retos, desde la falta de recursos especializados hasta los largos tiempos de espera en los centros de atención. El periodista Gerardo Jovel nos prepara una nota al respecto. La rehabilitación de las personas con discapacidad física no solo depende del trabajo de profesionales de la salud, sino también en la implicación activa de sus familias. Especialistas en el área destacan que el apoyo emocional y práctico de los familiares es crucial para lograr avances significativos en el proceso. La presidenta de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador, Carolina Vázquez, lo explica. Es sumamente necesario, pero es necesario que este involucramiento sea saludable, desde un enfoque de derechos humanos, porque sucede que la familia tiende a sobreproteger o tiende a caer en la indiferencia respecto a la rehabilitación de las personas con discapacidad. El modelo social de la discapacidad y algunas corrientes enfocadas al derecho humano también nos habla de la rehabilitación basada en la comunidad. Todos tenemos miedos, en especial mi hijo, pero ese apoyo que le he dado, el que también le ha dado mi familia, le ha servido como fuerza, como impulso para hacer cada una de las terapias hasta alcanzar su objetivo. El miedo es lo que más lo invade cuando uno inicia una etapa de recuperación. Gracias a Dios todo ha salido bien y es por eso que considero que el apoyo familiar es muy fundamental. El compromiso de las familias no solo marca la diferencia con los procesos de los especialistas en salud, sino que también es fundamental para la rehabilitación de sus seres queridos. El amor, el cariño y la paciencia son clave para un proceso de rehabilitación correcto de sus parientes. Para En Agenda TV les informó Gerardo Jovel. Ahora que sabemos lo difícil que puede ser nacer o adquirir una discapacidad, por más fuerte o leve que sea esta, siempre es un proceso en el cual la ayuda y el apoyo de la familia es de vital importancia. Con esta información hemos llegado al final de esta emisión de En Agenda TV. Esperamos los temas hayan sido de interés y causen un impacto en cada uno. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.